Hola a todas, para las que no me conocéis, mi nombre es Ana Ballesta y soy matrona. Hoy vamos a hablar del periodo de después del parto. Es un periodo importante dentro de la vida de una mujer y no se habla tanto del posparto como de otros periodos o otras etapas como el embarazo o el parto. Hoy vamos a intentar definir qué es el puerperio, cuáles son los cuidados básicos que tenemos que tener en cuenta, los cambios emocionales, consejos sobre alimentación, sobre el retorno a la actividad física, sexualidad, anticoncepción y cómo acompañar en este periodo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es el puerperio. El puerperio, o comúnmente como se le conoce, es como cuarentena, y es que es más o menos ese periodo, unas 6-8 semanas, en las que nuestro cuerpo va a sufrir una serie de modificaciones que nos van a llevar a recuperar más o menos el estado que teníamos antes del embarazo. Primero, para hablar de los cuidados en el puerperio, siempre tenemos que tener en cuenta que para poder cuidar hay que cuidarse. No podemos encargarnos de nuestro recién nacido si no estamos bien nosotras, así que no debemos de descuidar nuestro propio autocuidado. Dentro de los cambios fisiológicos, es decir, de los cambios que se producen de manera normal y natural en el cuerpo, algunos de los más importantes son las variaciones importantes en los niveles hormonales del embarazo, después del embarazo, el tamaño del útero, que también se reduce mucho, tener en cuenta todo lo que el útero ha tenido que crecer durante el embarazo para albergar al bebé, el líquido amniótico, la placenta. Ya no es necesario que sea tan grande durante el posparto y va a reducirse y a recuperar su tamaño original. La vagina también va a recobrar su forma. Justo después del parto va a haber un ligero aumento de temperatura que nos va a ayudar a dar ese calor extra que necesita el recién nacido. La reducción de peso también es importante a lo largo de todo el posparto y se producen muchos cambios a nivel de las mamas, sobre todo en las mujeres que optáis por lactancia materna, pero esto lo vamos a tratar con más detenimiento en el próximo vídeo sobre lactancia materna. Con respecto a los autocuidados de la etapa del puerperio, tenemos que tener en cuenta que después del parto aparecen los loquios. Los loquios podemos asemejarlo a una regla de después del parto. Realmente no es una regla. Los loquios provienen de la unión del útero y la placenta. Sabéis que durante el embarazo la placenta es la que se encarga de llevar el alimento al bebé a través del cordón umbilical y esa placenta está unida a nuestro útero de tal forma que podemos pasar los nutrientes y el oxígeno de la mamá al bebé. Cuando el bebé nace, la placenta ya no tiene función y también se expulsa en lo que llamamos el alumbramiento. Y en el útero queda como una especie de herida que tiene que cicatrizar, ¿vale? Esa herida produce una serie de secreciones que salen al exterior y que es lo que llamamos loquios. La cantidad de loquios va disminuyendo conforme pasan los días. Los primeros días son más abundantes y conforme van pasando los días la cantidad es menor. Generalmente se dice que los primeros días la cantidad es como una regla un poco mayor, pero esto es muy variable porque de manera habitual hay mujeres que tienen reglas muy abundantes o reglas más escasas. También es importante el color. Los primeros días los loquios son de un color rojo, como la regla, pero van pasando, conforme pasan los días, van siendo un poco más claros, más tirando a rosa, luego pasan por marrón, amarillo y finalmente blanco. También tenemos que tener presentes los entuertos. Los entuertos son contracciones del útero que se producen después del parto. Generalmente comienzan en torno al segundo día y duran unos 2, 3, 4 días. ¿Por qué se producen? Porque al contraerse el útero, esta herida que hemos dicho que dejaba la placenta se hace más pequeña y al hacerse más pequeña también se reduce el sangrado. Entonces podemos entender los entuertos como una herramienta que tiene nuestro cuerpo para evitar que el sangrado sea excesivo durante el posparto. Podemos notar que estos entuertos aparecen o se intensifican cuando el bebé se engancha al pecho. Esto se produce porque cuando el bebé succiona se genera una secreción de oxitocina en la madre. Y si os acordáis del vídeo del parto, la oxitocina es la hormona que se encarga, entre otras cosas, de las contracciones.
Los entuertos no son tan dolorosos como las contracciones de parto ni mucho menos, pero sí pueden ser un poco molestos. Entonces, para mitigar las molestias podemos tomar analgésicos o aplicar calor local, una ducha con agua caliente. También es muy frecuente el estreñimiento e incluso las hemorroides. El estreñimiento se produce en parte porque la musculatura abdominal está más relajada por todo el proceso del embarazo y el parto, y esto no favorece el tránsito intestinal, y a la vez es muy frecuente que las mujeres tengan miedo de ir al baño, sobre todo mujeres que tengan puntos, pues el miedo de si me va a doler, si se me van a abrir los puntos, se me va a infectar, me voy a manchar, y es un momento que en general suele evitarse. Esto es un error, es importante retomar los hábitos intestinales lo antes posible, y para ello la alimentación juega un papel fundamental. Es importante tomar alimentos ricos en fibra, tomar muchas frutas, muchas verduras, y también la hidratación. El beber mucha agua nos va a ayudar. Si con estas medidas no es suficiente, es importante consultar porque hay otros remedios que se pueden utilizar para paliar este problema. En cuanto a los cuidados en los puntos del periné, bien sea porque nos hayan hecho una episiotomía o porque ha habido un desgarro que hay que suturar, lo fundamental es que la herida o la zona esté lo más limpia y seca posible para favorecer la cicatrización. Con limpia no me refiero a que nos tengamos que lavar 3 o 4 veces al día, al contrario, simplemente cuando nos duchemos una vez al día nos lavaremos esa zona bien con agua y jabón y la secaremos de manera adecuada. ¿Cómo? Pues podemos utilizar una toalla que no deje pelusa o unas gasas, unas compresas de algodón, y vamos secando a toquecitos sin arrastrar hasta que la zona esté seca. A lo largo del día también debemos mantenerlo lo más seco posible. Esto puede ser un poco dificultoso porque acordaros de que en este periodo estamos con los loquios. Entonces, recomendable utilizar compresas llamadas tocológicas, que son compresas de algodón que transpiran mejor y que no retienen tanto la humedad, y cambiarlas con frecuencia. Las compresas tradicionales, como tienen la base de plástico, favorecen que se retenga la humedad y esto hace que la cicatrización sea más difícil. No es recomendable utilizar métodos de aplicación de calor como por ejemplo el secador, que puede incluso ser peligroso porque la corriente de aire que expulsa el secador es muy caliente y la zona del periné, de la cicatriz, de la episiotomía, es una zona especialmente delicada y podemos producir quemaduras. Los puntos con los que se sutura tanto la episiotomía como cualquier desgarro, de manera general, habitualmente, son puntos reabsorbibles, que se caen solos, que no hace falta quitarlos. Entonces, simplemente tenéis que continuar con el control posparto por parte de vuestra matrona para asegurarnos de que todo va cicatrizando de manera correcta. Si hemos tenido una cesárea, la cicatriz de la cesárea o la herida de la cesárea, según donde hayan realizado, puede ser que la suturen con puntos de sutura, como la episiotomía, o también pueden utilizar agrafes, lo que comúnmente se conocen como grapas. Las grapas sí que hay que retirarlas en torno a la semana aproximadamente, y los cuidados son básicamente los mismos: mantener la zona limpia y seca. En el caso de la cesárea es más fácil mantener la zona seca porque no tenemos la secreción todo el rato. Sí que podemos intentar llevarla al aire lo más posible para favorecer que se seque y que cicatrice. Una vez que ya nos han retirado las grapas o los puntos, lo que tenemos que favorecer es la hidratación de esa piel. ¿Cómo? Pues especialmente con aceites vegetales, como el aceite de rosa de mosqueta. Y a la hora de aplicarlo, hacerlo en círculos y ejerciendo tracción hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, para evitar que se formen adherencias con los tejidos que están en la parte interna de la cesárea. En cuanto a los cambios sentimentales en el posparto, generalmente al bebé nada más nacer nos sentimos tranquilas, contentas, felices, porque se segrega mucha oxitocina, que es la hormona del amor y la que hace que nos enamoremos de nuestro bebé. El primer, segundo, tercer día son días en los que hay muchas dudas,
pero como generalmente son los días en los que también estamos ingresadas, podemos resolver esas dudas preguntándole a los profesionales. A partir del tercer día nos vamos a casa y tenemos que tener en cuenta que este momento es un momento de grandes cambios, tanto a nivel hormonal, con grandes variaciones hormonales, como a nivel personal y de adaptación. Nos tenemos que adaptar a una nueva situación, a una nueva responsabilidad, y esto puede resultar abrumador. Es muy frecuente, en torno a un 80% de las mujeres desarrollan lo que se llama tristeza puerperal o maternity blues, que un poco para que nos entendamos es como tener unos días de bajón. Hay mujeres que se pueden sentir culpables por esto porque tienes a tu bebé, ha salido todo bien, te vas a casa, te encuentras bien, tu bebé también, y sin embargo puedes notar que tienes muchísimas ganas de llorar de repente, o que sientes que la situación te está superando, que no vas a ser capaz. No hay que desesperar, esto es una situación normal. Tenemos que readaptarnos a una nueva situación y esto nos lleva un tiempo. Lo más importante aquí es verbalizarlo, el tener una buena comunicación con nuestra pareja, con la persona que conviva con nosotros. Y conforme vayan pasando los días, estos sentimientos más de tristeza, más de bajón, irán disminuyendo y volveremos a encontrarnos con nuestro estado de ánimo habitual. Si por el contrario notamos que estos síntomas de tristeza son cada vez mayores y que se dilatan en el tiempo, sí que debemos de consultar, porque podemos encontrarnos ante un cuadro que ya no es una situación normal, sino que es una patología que, aunque se produce en un porcentaje pequeño, existe, que es la depresión posparto. Entonces, siempre que tengamos dudas a este respecto, lo mejor es consultar, ya sea con vuestra matrona o con vuestro obstetra. La forma de alimentarnos, igual que sucede durante el embarazo, es muy importante también en este periodo, especialmente si vamos a dar lactancia materna. En general, con una dieta adecuada y equilibrada, no es necesario tomar suplementos. Tan solo se recomienda suplementar el yodo, especialmente en las mujeres que van a dar la lactancia. Podemos encontrar en la farmacia multitud de compuestos vitamínicos que llevan este yodo y que están diseñados para la lactancia. Pero aunque tomemos algún complemento vitamínico, nunca debemos descuidar nuestra alimentación. Fundamental, alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, dejando atrás alimentos ultraprocesados, tomando cereales integrales y priorizando grasas saludables como la del aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. También es fundamental la hidratación, muy importante el beber agua, sobre todo en la lactancia, porque la necesidad de líquidos si estamos amamantando es mayor. Tener cuidado con la cafeína, porque una parte de la cafeína que ingerimos puede pasar a través de la leche y podemos notar que el bebé se pone un poco nervioso. Y por supuesto nada de tabaco o alcohol. En cuanto a la vuelta a la actividad física, tiene que ser una vuelta paulatina y depende mucho de cómo te vayas encontrando. También es muy variable de unas mujeres a otras, porque depende de la situación basal que tú tuvieras antes de quedarte embarazada, depende de cómo ha sido tu embarazo y de cómo ha sido tu parto. Entonces, voy a dar aquí unas pautas generales, pero lo ideal es que antes de comenzar una actividad o de retomar la actividad física, os hicierais un reconocimiento bien por parte de vuestra matrona o de algún fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para que os diga o os indique qué actividades podéis utilizar para comenzar el retomar la actividad física. Los primeros días, una vez que nos dan el alta del hospital, pues simplemente las actividades de la vida diaria, algún paseo, podemos notar que nos cansamos y podemos realizar pequeños descansos a lo largo del día con las piernas en alto. Conforme van pasando los días y nos vamos encontrando mejor, pues a partir de la semana 6, 8 podemos empezar a hacer ejercicios de baja intensidad, como un pilates adaptado al posparto, ejercicios hipopresivos, natación, y conforme van pasando las semanas podemos ir incrementando la intensidad de la actividad
hasta más o menos los 4 o 6 meses, que es cuando se vuelve al estado de, digamos, de antes del embarazo. En cuanto a la utilización de las fajas abdominales, sí que es cierto que mucha gente las utiliza porque se siente más cómoda, como que le sujetan la zona abdominal y se siente más cómoda. El problema es que la musculatura abdominal está relajada y necesitamos que esos músculos recuperen su tono. Si nos ponemos una faja, la faja va a hacer ese trabajo y no va a dejar que esos músculos vayan recuperando su tono. Entonces, no es recomendable utilizarlas de manera generalizada. Puede haber algunos casos puntuales en los que sea necesario, pero de manera general no. Así que solo la utilizaremos en el caso de que un profesional nos la recomiende por una causa concreta. En cuanto a la sexualidad, es muy común una bajada de la libido y del deseo. Además, la situación de cambios tanto a nivel físico como emocional no es muy propicia a favorecer las relaciones sexuales. Muchas mujeres sienten miedo al retomar las relaciones, sobre todo si han tenido un parto un poco traumático o una cicatriz, tienen una cicatriz por una episiotomía, por un desgarro, tienen ese miedo al dolor. Además, a nivel emocional, es un periodo un poco complicado de adaptación a la nueva situación. Es fácil que no se pueda descansar todo lo que querrían. Entonces, puede ser una situación complicada. Lo importante es empezar cuando nos apetezca, siempre respetando las primeras 6 semanas para dejar que si tenemos alguna herida cicatrice y que la vagina también vaya retomando su estado anterior, pero una vez que pasa este periodo, la forma de iniciarlo depende de cada persona y de cada pareja. Lo que podéis hacer es comenzar con relaciones en las que no intervenga la penetración y poco a poco, conforme os vayáis sintiendo más cómodas y os vaya apeteciendo más, retomar la actividad que teníais previamente. La lubricación suele bajar mucho en el posparto y además si estáis dando lactancia materna es muy escasa, entonces cobra importancia la utilización de lubricantes. En cuanto a la anticoncepción, la lactancia materna no es un método fiable para no quedarse embarazada. Entonces, siempre que retomemos la actividad sexual, debemos tomar otras precauciones para no tener un nuevo embarazo. Podemos utilizar métodos barrera como el preservativo, se pueden utilizar pastillas, no todas, pero la píldora de progestágenos, que es una píldora que lleva solo un tipo de hormona, se puede utilizar en el posparto, se puede utilizar junto con la lactancia materna y además tenemos otros métodos de anticoncepción si queremos algo más a largo plazo o si queremos una anticoncepción de manera irreversible. Todo esto tiene que ser muy individualizado, por eso es importante que lo consultéis con vuestra matrona. Y finalmente vamos a acabar esta charla hablando un poco del acompañamiento en el posparto. La otra persona, ese 50% del equipo, es muy importante. Los primeros días, sobre todo, nos centraremos en el apoyo emocional, en el escuchar a la mamá y, sobre todo, el apoyo a la hora de cuidar al bebé. También cabe decir que si hay un hermano mayor, hay que facilitar que la madre pueda tener un espacio, un periodo de tiempo al día en el que pase tiempo con él y digamos que no se sienta desplazado por ese recién nacido que ha vuelto a casa. En definitiva, el acompañar en el posparto se basa sobre todo en la colaboración y en la corresponsabilidad. Y hasta aquí la charla del posparto. Si hay algún tema que no hemos tratado y que os interesa, me lo podéis hacer llegar.